Saben, es tiempo de la consulta. Hoy vamos a hablar del estrés y para ello tenemos aquí con nosotros a Pablo Muñoz de Clínica Agnacia. Muy buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, encantado de estar aquí. Hay un dato que a mí me ha llamado muchísimo la atención porque el 40% de castellano-manchegos, o sea, 4 de cada 10, se medican ante estados de ansiedad y del estrés. Un dato bastante alarmante. En vuestra clínica, sobre todo, lo que hacéis son técnicas para la relajación y aprender a respirar bien. Sí, exacto. Bueno, como tú bien dices, el recurso a la medicación, ¿no? Por desgracia, pues es algo muy habitual. El problema que tiene también ese recurso es que normalmente se está haciendo sin acudir a profesionales, ¿no?, cualificados que puedan prescribir ese tipo de medicación, sino que simplemente pues, nos basamos en la opinión de los amigos, de los vecinos, de a mí me ha ido bien esto, tal, ¿no? Y la verdad es que el recurso sobre todo al tema de los ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, está creciendo de una manera exponencial en los últimos años. Nosotros en nuestros centros sí, lo que planteamos, por supuesto, cuando hace falta medicar, se medica también, como es lógico, con el facultativo correspondiente, pero sí que es verdad que hay pues un espectro de la población, ¿no?, que tiene una serie de problemas derivados del estrés que comentaremos, pero que no necesariamente tenemos que matar moscas a cañonazos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Es decir, la medicación tiene su sentido y su razón de ser, pero también existen otra serie de técnicas que podemos ir trabajando sin necesidad de ese recurso mucho más, digamos, agresivo, ¿no? 925 28 87 91 es el teléfono, la línea abierta que tenemos para que ustedes hagan su llamada y consulten a nuestro experto en técnicas de relajación, antiestrés, de respiración. Y para empezar, aquí tienen el teléfono, vamos a hablar un poco de qué es el estrés y qué es la ansiedad, Pablo. Bueno, pues en realidad tanto el estrés como la ansiedad se podrían considerar mecanismos adaptativos, es decir, hay a veces no entendemos, ¿no?, que el estrés por sí mismo no es malo. El problema es cuando ese estrés es excesivo en frecuencia y en intensidad, es decir, cuando no responde a la realidad de las amenazas, ¿no? Realmente, dentro de la distinción terminológica entre lo que es estrés y ansiedad, bueno, normalmente al final desde el punto de vista práctico y para lo que a nuestros telespectadores les importa, ¿no?, al final a la gente lo que le importa es qué es lo que me está pasando, ¿no?, cuál es el problema que tengo. Pero sí se podría definir un poco el estrés como algo más ligado a estímulos externos, a estímulos estresores concretos, y la ansiedad como normalmente un proceso que es más endógeno, es algo que nos creamos nosotros mismos. Son dos realidades de la misma moneda, es decir, a veces se considera que la ansiedad es un proceso o un síntoma o una consecuencia, mejor dicho, del estrés. El exceso de estrés nos puede llevar a la ansiedad, pero a su vez la ansiedad hace que nos estresemos. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros llamamos el círculo vicioso, ¿no?, tanto del estrés como de la ansiedad. Al final, yo tengo un problema X, el problema me lo puedo haber creado yo, pues por como te decía, un tema endógeno, una anticipación de situaciones, algo que me da miedo, una amenaza que yo percibo, o bien podemos tener realmente una amenaza real, un jefe al que no aguanto, por ejemplo, una suegra con la que no me llevo bien, etcétera, etcétera, ¿no? De esas hay muchas, eso es un... De esas hay muchas, seguro que todo el mundo que nos está viendo en casa dice sí. Y por eso ya lo saben, tienen nuestro teléfono 925 28 87 91 para que nos llamen y nos hagan esa consulta a Pablo Muñoz, experto en técnicas de relajación, que además luego le vamos a enseñar un aparatito que seguro que les va a gustar muchísimo. Pero Pablo, ¿qué consecuencias puede tener el estrés o la ansiedad, ya que sabemos que una cosa implica la otra? Exacto, es un círculo vicioso. Bueno, pues las consecuencias son múltiples y muy negativas, ¿no? Como te comentaba, hay un tipo de estrés positivo que llamamos eustrés, ¿no?, y un estrés negativo que sería el distrés. Entonces el estrés por sí mismo, insisto, no es malo, es necesario, nos ayuda en nuestro día a día, es un mecanismo de adaptación que tenemos desde el punto de vista orgánico, ¿no?, el ser humano. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente eso es parte de nuestro diseño, digamos, genético, ¿no?, el tener esa capacidad de adaptación, lo que llamamos la respuesta de lucha o huida. Antes, pues cuando estábamos por ahí en las cavernas y este tipo de cosas, ante una amenaza teníamos dos opciones, o salir corriendo o bien enfrentarnos. Nuestro organismo está preparado biológicamente para eso, de tal manera que lo que se produce es una serie de reacciones fisiológicas que luego seguramente comentaremos también, en el sentido, bueno, pues de una vasoconstricción, se lleva la sangre más a los músculos tipo los muslos, etcétera, las piernas, una bajada de temperatura periférica, activación hormonal, etcétera. Entonces todo esto lo que nos está llevando es en la sociedad actual a que esos estímulos que antes eran pues el león que nos perseguía, etcétera, nos los creamos nosotros, como te decía, o bien estamos en un estado de continua activación. Entonces el problema de tener ese estado de manera continuada es que nos lleva a las consecuencias negativas, ¿no?, que vamos conociendo, principalmente desde el punto de vista fisiológico, pues todo lo que tiene que ver con fatiga, dolores musculares, contracturas, etcétera,
muy relacionado también con toda la parte del sistema cardiovascular, bueno, pues toda la cantidad de ictus que está habiendo, ¿no? Infartos cerebrales, accidentes cerebrovasculares, etcétera. Luego tenemos una serie de síntomas también cognitivos, que llamamos, ¿no? Pues lo que es la baja autoestima, la irritabilidad, el no aguantar. Las consecuencias son miles. En el trabajo, pues lo que se llama el burnout, ¿no? El estar quemados, que es como se traduce. En la familia, que nos encontramos cada vez más, pues la imposibilidad de no derivar tus problemas, ¿no? a tus hijos en casa, etcétera. Entonces eso al final, de nuevo, convierte esto en un círculo vicioso muy perjudicial. O sea, Pablo, consecuencias tanto físicas como psíquicas muy importantes, y ahora para todo el mundo que nos está viendo desde casa, que tenemos ese teléfono preparado para que llame, ¿todas las personas tienen estrés y ansiedad? O sea, tú, yo y todo el mundo que nos está viendo. Todas las personas somos susceptibles de tener estados de estrés y ansiedad. Lo que tenemos, la diferencia entre las personas quizás sea la manera en cómo lo afrontamos. Es decir, ante el mismo estímulo, ¿no? Hay unas reglas básicas cuando hablamos de un estado de estrés excesivo. La primera es intentar identificar qué estímulo, si es que se puede hacer, me está causando ese estrés, ¿no? Pues lo que hablábamos antes, el trabajo, el tema personal, la pareja, etcétera. Si ese estímulo lo podemos cambiar, pues el asunto está resuelto. El problema es que normalmente no podemos cambiar esos estímulos, con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Conseguir herramientas para poder afrontar nosotros esas situaciones estresantes de la mejor manera posible. Entonces, todo el mundo tiene estrés, pero lo trabajamos de una manera o de otra. Herramientas que trabajáis y que tenéis en la clínica Nacia, que nosotros después se lo vamos a adelantar. Ven esta máquina, ahora vamos a hablar de ellas. Pero atención, porque nos vamos a Albacete, nos vamos a la localidad de Valdeganga, que allí está Agustín. Muy buenos días, Agustín. Buenos días. ¿Cómo está usted? Hola. Muy bien. ¿Cómo se encuentra? ¿Bien? Pues regular. ¿Qué le pasa? Vaya, aquí tenemos a nuestro experto en técnicas de relax y de relajación para que usted le explique lo que le pasa. Le paso con Pablo. Hola, Agustín, buenos días. Hola, buenos días. Espere que le quite la... Estupendo, quítele un poquito de voz. Sí. Y así no se solapa lo que está escuchando usted y nos escucha por ahí, por el teléfono. Cuéntenos, ¿qué le pasa, Agustín? Vamos a ver. Es que en marzo... ¿Óyame? Sí, sí, estoy aquí. En marzo estuve ingresado y estuve 11 días ingresado en el hospital. Y me dieron muchos aerosoles y para mí que me quemaron las cuerdas vocales. Y desde entonces yo tengo 3×2, me quedo sin respiración, empieza a llorarme el ojo y me gotea por la nariz hasta que me viene... Estoy hablando de la parte izquierda. Y me quedo en la garganta que no puedo ni respirar. Tengo que estar siempre bebiendo un poco de agua para poder respirar. Muchas veces me quedo que me veo negro. O sea, según nos cuenta Agustín, según estamos escuchando, ahí le está sonando el teléfono, que le están llamando, eso es que le están escuchando. ¿Algún vecino, algún familiar, Agustín? ¿Cómo podemos ayudar, Pablo, a Agustín desde las técnicas de relajación para superar esta situación complicada que él pasó en marzo? Pues lo primero que tenemos que distinguir es un poco, en general, en todos estos problemas, lo que tiene un origen orgánico y lo que tiene un origen funcional, digamos. Si hablamos de un traumatismo causado por un postoperatorio o por alguna consecuencia colateral de algún proceso, pues lógicamente estamos hablando de algo orgánico, que lo que tiene que hacer pues es seguir con su médico correspondiente, ¿no? ese proceso. Sí que nos podemos meter en la parte funcional, es decir, lo que es orgánico no lo podemos resolver, lo que es funcional sí. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues lo que él puede hacer es intentar poco a poco realizar ciertos ejercicios de respiración, respirar de manera pausada, intentar conseguir una respiración de manera regular, con mucha calma, con mucha paciencia, pero sobre todo en este caso, por lo que cuenta, lógicamente nos falta información a la hora de saber qué ha pasado exactamente en ese proceso, ¿no? de aerosoles que efectivamente a veces pues causan determinados problemas, ¿no? A nivel de la garganta. Ya digo que eso es un tema que tiene que él que consultar con el profesional que le esté llevando ese postoperatorio, ¿no? Ese proceso. Ajá. Pues Agustín, ¿le ha quedado claro? ¿Tiene alguna pregunta más? Parece que hemos perdido la llamada, que Agustín no está. Esperemos desde casa que le haya ayudado. Pablo, le mandamos un saludo. Tenemos las líneas abiertas a su disposición. Ya lo saben, Castilla-La Mancha en el corazón, el programa que es su voz, que hacemos por y para ustedes. 925 28 87 91. Pablo, el verano favorece
¿aumenta o disminuye el estrés y la ansiedad? Pues el verano es un poco paradójico, pero resulta que es una época donde en la que nos encontramos con muchos problemas derivados de este tipo de temas, ¿no? De estrés y ansiedad. Por un lado hay que entender que bueno, es una época de más vida social, etcétera, pero a veces eso, para determinadas personalidades, ¿no? Y determinada gente, implica también mayor tensión, mayores compromisos sociales, preparación, organización de cosas, etcétera. Luego las convivencias, ¿no? Al final estamos todo el año pues trabajando en nuestro ritmo de vida y a lo mejor hay veces que la convivencia de la familia durante un momento determinado también genera ese estrés, ¿no? Y luego hay hechos objetivos, variables ambientales que están ahí, como el tema de los ruidos, desde el año pasado que ya se están tomando medidas, pero nosotros hicimos un estudio y nos dimos cuenta que había pues, más de un 60% de gente que tiene un problema con las terrazas, etcétera. Entonces, ¿eso qué causa? Más el calor, por supuesto, eso sobra decirlo. Todo esto, principalmente, el principal problema en verano es el insomnio, los cambios de ritmo, etcétera. Y luego, normalmente, como te decía también, el tema social, familiar, muchas veces también causa esa... Ahora vamos a hablar también del insomnio porque queremos saber si problemas, o sea, el estrés y la ansiedad está relacionado con los problemas del sueño, pero atención porque tenemos otra llamada, nos vamos a Yuncos. Josefa, buenos días. Hola, buenos días. Ay, que me gusta su pueblo. ¿Me gusta mi pueblo? Sí, yo he estado muchas veces. Sí, me alegro mucho. ¿Cómo está? Pues mire, estoy también en tratamiento psicológico y la verdad, pues regular solo. Me da mucho por llorar. Sí. Y no sé por qué. No sé por qué, doctor, y me gustaría que me lo dijera. Bueno, pues nada, Josefa, buenos días, lo primero. Buenos días. Mucho ánimo, lo primero, que es importante. Gracias. Bueno, en general, dentro de lo que son los síntomas de estos excesos de activación están los síntomas cognitivos, como en este caso con una situación de pérdida de control, ¿no? Que llamamos, de no poder controlar las emociones y por lo tanto pues facilidad, eso me pasa, doctor, eso me pasa. Claro, facilidad para llorar, etcétera. Sí. Bueno, yo imagino que como comenta que está llevando un proceso de tratamiento psicológico, pues habrá pasado por una evaluación correspondiente para distinguir, que es importante en estos casos, lo que es un exceso de estrés o de ansiedad y una depresión, porque son cosas muy distintas. No sé si se le ha diagnosticado una depresión o una ansiedad generalizada. Pues mire, depresión y yo creo que también tengo ansiedad, porque muchas veces me sube así como un calor por el cuerpo y por las piernas. Sí. Y yo no sé si eso será ansiedad. Bueno, son reacciones fisiológicas, también hormonales, ¿no? a toda esta situación que hablamos. Entonces, bueno, entiendo que el tratamiento, que eso sí que es importante siempre, se lo ha prescrito un profesional cualificado, una psicóloga, vale. sí. Muy importante. Claro, exacto, muy importante que no nos automediquemos nunca. Y en ese sentido, pues yo creo que le van a ayudar las cosas de las que vamos a hablar luego. El tema de la ansiedad está muy relacionado, todas esas reacciones que dice son reacciones también de pérdida de control sobre el nivel de vasodilatación y vasoconstricción de nuestro organismo, ¿no? La respiración en este caso, aparte de lo que es el tratamiento psicológico, a lo mejor de tipo más de pensamientos, etcétera. De pensamientos, ahí está, doctor, eso. Exacto, pero es muy importante ahora que usted, bueno, atienda a lo que le vamos a contar y que sobre todo practique ejercicios de respiración. La respiración es un aliado importantísimo en nuestro día a día para los procesos de ansiedad. Sí. Pablo le va a ayudar con esas técnicas de respiración. Herminia, usted quédese con nosotros porque ahora además le vamos a enseñar un aparatito que seguro que le gusta, pero yo le quería preguntar, ¿usted ha vivido alguna situación complicada o de repente le vino esta tristeza y esas ganas de llorar? No, nada. No he vivido nada de estar mal. ¿Me entiende? Yo solo se conoce que me lo he producido, o del estrés de la casa, que me gusta tenerlo limpio y no puedo hacerlo porque me cansa además también mucho. Sí, normalmente yo creo que ese también es lo que hablábamos antes, es una situación creada de manera endógena. Seguramente, Josefa, usted es una persona que se preocupa mucho por las cosas, ¿no? Le da muchas vueltas a la cabeza. Usted mismo lo está diciendo. Claro. Entonces, bueno, quizás es esa combinación, ¿no?, de técnicas como está haciendo usted ya, ese tratamiento psicológico más convencional, de buscar un poco el control de los pensamientos y sobre todo también por la parte física y fisiológica, el poder tener ciertas pautas para no ir a más, ¿no? Para, sobre todo, ya digo, controlar la respiración, que nos va a ayudar mucho a estar más calmados y, bueno, a resolver gran parte de nuestros problemas. Sí, doctor, sí. Pues eso es lo que me pasa, lo que dice usted, eso. Me preocupo mucho de todo. Claro.
Bueno, pues cuando conseguimos también manejar nuestras emociones, nuestras variables a nivel fisiológico, también luego es mucho más fácil controlar nuestras emociones, porque si usted, lógicamente, está en un estado agudo, que está viendo pues, que tiene taquicardias, que tiene sofocos, que tiene tal, pues lógicamente se pone usted más nerviosa, con lo cual el proceso es un proceso sin fin, ¿no? De alguna manera, y ya sé que es difícil, pero hay que intentar eso, pues respirar de manera calmada cuando vemos que la situación nos está desbordando, y luego en el tema de pensamientos, pues siempre intentar también distraernos, ¿no? También es bueno hacer un poco de actividad física, no hace falta, pues lo que pasa ahora, ¿no? Que todo el mundo se pone a correr 40 kilómetros, no hace falta, ¿no? A lo mejor tenemos simplemente que darnos una vuelta a la manzana, hablar con, bueno, con nuestros familiares. Además que yo sé que allí en Yuncos tienen su ruta del colesterol, esa calle, esa avenida, que todo el mundo va para arriba y para abajo con las vecinas. Pero ¿cómo lo sabe usted? Hombre. ¿Vive aquí en Yuncos? Hombre, claro que sí, tienen una avenida muy larga para darse sus paseos. Que si vive aquí en Yuncos, digo. No, pero he ido muchas veces, Sí. Sí. Josefa, muchísimas gracias por llamar. Gracias y mucho ánimo, de verdad. Gracias. ¿Vale? Gracias, doctor. Mucho Un ánimo, beso. Josefa, muchas Hasta gracias. luego. Adiós, hasta luego, gracias. 925 28 87 91, nuestro teléfono, nuestra línea que está abierta, pero ahora nosotros nos vamos a ir ahí a otra parte del plató, Pablo, si te vienes conmigo, por favor, porque nosotros le estábamos adelantando, antes le he enseñado este aparato que se llama el iRelax. Tenemos a una paciente, cógelo tú, de las clínicas Nacia en Madrid, Carolina León, muy buenas. Hola, buenos días. Carolina, ¿por qué acudes a las clínicas? Bueno, pues justo ahora yo estaba escuchando la llamada de Josefa y es un poco lo que me pasó a mí. Yo no estaba enferma, no tenía ningún problema ni familiar ni laboral, pero no me encontraba bien, estaba acelerada, que no habéis dicho esa palabra, pero era un poco un acelere, a veces llorar sin sentido, estaba como un poco... No me apetecía la terapia tradicional de psicólogos porque sé que eso es algo lento y tal. Entonces busqué algo que me pudiera ayudar y encontré a Nastia, fui a visitarles, me explicaron qué es lo que se hacía, cuáles eran las técnicas que utilizaban y estoy haciendo un tratamiento con ellos y estoy mejorando mucho. Me siento mucho mejor. En este momento estoy un poco nerviosa porque estoy en la tele, y seguramente estoy respirando fatal y Pablo me reñirá porque respiro mal ahora mismo. Pero he aprendido a controlar muchísimo la respiración. Yo no sabía que era tan importante para estas cosas. Ahora te vamos a poner esta máquina, el iRelax, y vamos a ver ese nivel de estrés, si te parece. Pero vámonos a La Gineta, en Albacete, porque allí está Herminia. Herminia, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Bien. Mire, quisiera hacerle una pregunta al doctor. Díganos. Para que tengo a mi padre, que tiene 72 años. Y resulta que le da una cosa que se queda sin conocimiento, pérdida de conocimiento. Antes reaccionaba muy pronto y a lo mejor se tira 1 hora o así. Y lo están viendo los neurólogos. Sí. Y le quieren poner una cosa al corazón. Y otros dicen que es un ataque de ansiedad. Porque cuando viene así, despierta llorando. Y le duele mucho el pecho. Pero que llevamos ya 2 años y pico y no saben de lo que es. Bueno, Herminia, pues lo primero decirte que lógicamente normalmente este tipo de procesos no responden o no son compartimentos estancos, ¿no? Es decir, no se tiene una cosa u otra, sino que probablemente, pues como comentábamos antes, hay un origen orgánico en lo que pueda tener tu padre y lógicamente estáis haciendo lo correcto, ¿no? Que es que haya exploraciones neurológicas y todas las pruebas que correspondan, ¿no? De evaluación. Y luego tenemos el componente también de lo que puede ser la ansiedad. Habría que hacer, bueno, nosotros podríamos hacer una evaluación en ese sentido, midiendo una serie de variables, como luego veremos, y ver exactamente cuál es el porcentaje de oxigenación que tiene tu padre o el problema que puede tener también de respiración, de tensión muscular, etcétera. Muchas veces todos estos problemas tienen un origen orgánico, como te decía, y eso tenemos que seguirlo llevando con los médicos neurólogos. Y en la parte de la ansiedad también habría que evaluar, ¿no? Porque cuando dices que está 1 hora, ¿quieres decir que pierde el conocimiento? Sí, lo pierde, sí. Luego despierta. Ajá. Y dice que siente lo que está pasando. Claro que él... Pero ni los puede hablar y luego despierta llorando y le duele mucho el pecho. Sí, pues, a ver... Y le han mandado un montón de pastillas para ver cuál puede ser, porque dice que eso pueden ser ataques epilépticos, que puede ser apnea de sueño...
Bueno, principalmente lo que se hace de inicio es descartar, ¿no? Que es un poco lo que estaréis haciendo ahora. En esas pruebas neurológicas se descartan problemas adicionales, de tipo tumoral o de otro tipo, ¿no? Cuando me comentabas lo del corazón es porque también nos falta un poco de información, porque entonces tiene también algún historial de problemas cardíacos. ¿Tu padre? Es que estuvo ingresado. Cuando le dio, porque ahora mismo están allí también, le ha dado, lo han bajado a planta. Ajá. Y le han mandado una cosa para el corazón para llevarla en casa 24 horas. Sí, un holter. Y una placa al corazón, ecografía. Y le han dicho que no, que la analítica van todo bien. Lo único que cuando le da el corazón se le quedan 35. Bueno, pues es lo que hablamos. Al final se descartan causas mayores, digamos, tumorales o de otro tipo. Se hacen las analíticas, todo está bien, pues evidentemente seguro que hay un componente también de tipo nervioso, ¿no? De tipo funcional, como comentábamos antes. Sí, porque lleva mucho estrés con mi madre, porque mi madre es mayor, porque él nunca ha estado malo. Si él nunca está malo. Claro, pues es lo que hablamos, ¿no? Al final. ¿Pero eso le puede pasar algo, doctor? Como Bueno, lo vemos, que es que le dan muy seguido, es que a lo mejor al día le dan 7 o 8 veces. Claro, pues eso no es lógico y por eso estáis yendo a las pruebas que tenéis que hacer. Yo desde aquí pues tampoco puedo opinar mucho sobre esa parte, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que lógicamente cualquier técnica de relajación, de control de pensamientos, de control de respiración que podamos aportar le va a ayudar, le va a sumar, porque muchas veces, pues como hablábamos antes, no sabemos qué es antes y el huevo o la gallina, ¿no? Independientemente de eso, si le van a poner el holter que comentabas, el aparato que va a llevar 24 horas, etcétera, significa que bueno, que puede haber un riesgo también de que tenga algo en el sistema cardiovascular, o sea que bueno, en ese sentido habría que esperar a los resultados, pero en cualquier caso cualquier técnica de relajación o de respiración como las que vamos a un poco hablar le van a venir bien. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a usted, muchísimas gracias por llamar. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a hablar de esas técnicas de relajación para aprender a respirar con Pablo Muñoz. Recordamos, directivo de las clínicas Nacia y también experto en técnicas de relajación y para respirar bien, Pablo, que es muy importante. Muy importante, es la clave. Vamos con ello porque aquí tenemos este Relax, que ahora con esto de los iPhone y todo se lleva mucho lo del i delante. Exacto, el iRelax por el i de la tecnología, ¿no? De la innovación. Entonces tenemos, la verdad, un complemento. Nosotros en las clínicas, lógicamente, hacemos nuestros procesos, pero sí es verdad que también hemos descubierto este tipo de sistemas como un complemento muy bueno para poder trabajar en casa. Es un entrenador personal muy sencillo de usar. Tenemos aquí a Carolina, que es una de las pacientes. Si te parece, sí, claro. Te doy el aparato y vamos viendo cómo se usa. Recordamos la situación de Carolina, que ella, bueno, pues estaba en tratamiento psicológico, tenía problemas, por eso acudió y también acudió a las clínicas Nacia, aparte de al psicólogo, para aprender a respirar y técnicas de relajación. Exactamente. Nosotros lo que partimos en nuestra metodología es de la parte fisiológica, es decir, nosotros, como comentábamos antes, el círculo vicioso, si nosotros conseguimos reducir síntomas o en su caso eliminarlos, lo que la persona va a conseguir también es mejorar muchísimo su estado general, ¿no? de pensamiento, de actividad, etcétera, con lo cual entra en otra nueva dimensión. Digamos que es un proceso bastante rápido, son unas 10-12 sesiones y luego apoyado siempre en temas de tecnología. Es una metodología registrada que sobre todo se basa en temas de tensión muscular y el 80% puede ser relacionado con la respiración. Estupendo. ¿Qué necesitamos en la respiración? Necesitamos que la respiración sea sobre todo regular, lenta y profunda. ¿Cuál es nuestro problema en el día a día? Que respiramos muy mal, respiramos de una manera torácica, movilizamos la caja torácica en vez del diafragma y además respiramos muy rápido y de una manera muy irregular. Con este aparatito, lo primero que hacemos es, se pone en el dedo, es tan sencillo como eso, el aparato se enciende automáticamente y durante el primer minuto lo que va a ir haciendo es reflejar la forma de respirar que en este caso tiene Carolina, ¿no? O cualquier usuario. Ella no tiene que hacer nada más que dejarse evaluar, digamos, durante los primeros 60 segundos. A partir de ahí el sistema ya hace un cálculo y empieza a dar una guía de respiración. Tiene unos pulmones que se van hinchando y deshinchando, un gráfico con unos pulmones, y lo que la persona, el usuario, tiene que hacer es respirar al ritmo que le marca el aparato. O sea, aprender a respirar. Aprender a respirar de una manera con un ritmo que le marca el aparato, que es lento, gradual y regular, que es lo que queremos conseguir. ¿Todo tipo de personas pueden usar el iRelax? Sí, de hecho, lo que estamos teniendo también es con la tercera edad muchísima demanda. La única limitación quizás sería para niños muy pequeños, niños por debajo de 6-5 años, no porque les fuera mal, sino porque realmente no les va a ayudar, porque la respiración de los niños es un poquito diferente. Ellos sí que respiran mucho más rápido y no es preocupante. El problema es cuando nos encontramos en adultos, como nos encontramos todos los días, gente que sin saberlo, porque el problema aquí es identificar, como hablábamos antes, ¿no? Sin saberlo no han tenido nunca un elemento objetivo para ver cómo es su respiración.
y a lo mejor están respirando a 30 veces por minuto, que eso es una auténtica burrada. O sea, es una situación de hiperventilación casi de cuando estamos haciendo deporte al límite. Y hay muchísima gente, te hablo de gente normal, que no es consciente de eso, o sea, piensa que están respirando más o menos bien. Entonces, con este tipo de tecnología lo que conseguimos es dar una guía y a partir de ahí entrenar. Una vez que hemos conseguido aprender a respirar bien con la ayuda de este aparatito, del iRelax, ¿qué nos queda? ¿Qué conseguimos, qué hemos obtenido de beneficios? Pues hemos obtenido, la respiración, como te decía, está vinculada al resto de sistemas de nuestro organismo, sobre todo al sistema cardiovascular, lo que hablábamos ahora con Herminia, ¿no? O sea, al final, una respiración adecuada, como te decía, lenta, regular y profunda, lo que va a hacer es conseguirnos un estado de equilibrio general. Como cosas concretas, muchísima menor fatiga, muchísima menor sensación de cansancio. Es una técnica también de distracción cognitiva que llamamos, es decir, mientras estamos entrenando esa respiración, los problemas, bueno, pues se ven de otra manera, ¿no? Se van difuminando, digamos. También tenemos unas técnicas para asociar el control del pensamiento a la respiración. Muchísima más capacidad de concentración, también en el trabajo, mucho más rendimiento. El insomnio, ¿no? que comentábamos, también el dormir, o sea, al final, todo lo que hacemos, al final ten en cuenta que estamos respirando millones de veces y es un proceso autónomo que parece involuntario, pero que nosotros podemos aprender a controlar. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues eso, teniendo una guía, primero conscientemente y luego, como en todo entrenamiento, lo que conseguimos es que la persona interiorice ese ritmo. Entonces, a partir de ahí, pues todo son ventajas, ¿no? Mucha mayor oxigenación, mayor capacidad de esfuerzo, como te decía, físico y mental, mucha más tranquilidad, bueno, por supuesto también lo usamos en casos de crisis agudas de ansiedad, el respirar de manera razonable nos va a hacer que todos esos efectos se minimicen. 925 28 87 91 es el teléfono que está abierto para todos ustedes que están desde casa y quieren preguntar sobre el iRelax y también sobre técnicas de respiración para aprender a perder ese estado de estrés y ansiedad. Vamos a ver un poco la máquina, porque ¿qué nos está diciendo el iRelax ahora mismo? Ahora mismo tenemos 4 parámetros que nos muestra, que es la guía de los pulmones que comentábamos, de una manera muy sencilla. Esa es la clave, es decir, nosotros hay un menú que podemos ajustar el ritmo de respiración a lo que queremos. Lo primero que siempre hacemos es ver cuántas veces por minuto estoy respirando. Lógicamente, si estamos en 30, no podemos pasar a 6, tendremos que pasar a 20, 18, etcétera, hacerlo progresivo, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es ajustar, aunque el sistema también lo puede hacer de manera autónoma, el ritmo de respiración a lo que queremos. Esos pulmones nos van a marcar la cadencia. La persona tiene que coger aire cuando los pulmones se hinchan y soltarlo cuando se deshinchan. Y esa es la manera de ir siguiendo una respiración, como te decía, regular. Luego nos marca los latidos. ¿Por qué? Porque la respiración no se puede entender sin el sistema cardiovascular, están íntimamente ligados. Con lo cual, ¿qué es lo que queremos hacer? Que a medida que se vaya respirando lentamente, esos latidos del corazón también se vayan armonizando, ¿no? Y eso es lo que nos da lo que llamamos una curva de variabilidad cardíaca, que es un concepto muy cardiológico, que es lo que nos va mostrando el aparato. Entonces, a medida que la persona va respirando mejor, esa curva se va haciendo más razonable. Tenemos que seguir esa imagen que sale en el aparato y respirar al mismo ritmo que esa imagen. Al mismo Tenemos ritmo. Perdóname, Pablo, desde Quintanar de la Orden a Ana. Muy buenas, Ana. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, no estamos mal. Ay, Quintanar, ya queda poco para las fiestas, ¿no? Sí, el 14 empiezan, el viernes. Anda, así me gusta, con alegría y con vitalidad. A ver si me puedo pasar este año. Muy bien, y yo te invito. Anda, pues allí que voy yo. Yo no me pierdo una. Ana, cuéntenos, ¿qué le quiere preguntar a Pablo, nuestro experto en técnicas de respiración y relax? Hola, Ana, buenos días. Hola, buenos días. Mire, es que yo empecé el año pasado con dolor de pecho. Entonces estuve en Alcázar de San Juan y me miraron y me dijeron que era ansiedad, un ataque de ansiedad. Entonces me mandaron el Alprazolam. Pero muchas veces siento que me ahogo, me falta aire. Sí, bueno. Me falta mucho aire, así me ahogo. Y entonces estoy también con la menopausia y me dicen también que puede ser cuestión de la menopausia. Sí, bueno, Ana, la verdad es que para empezar, tranquilizarte porque, mira, hay una patología incluso que está estudiada que se llama dolor de pecho, ¿no? Dolor pectoral no cardíaco. Sí, sí. Y probablemente, bueno, pues eso, cuando nos hacemos, insisto siempre en eso, ¿no? En ir a los facultativos correspondientes a hacernos nuestras pruebas, nuestras evaluaciones, etcétera, pero en muchísimos casos pasa eso, ¿no? O sea, no hay nada, como hablábamos, orgánico, no hay ningún problema de patología ni de enfermedad, hay un problema, pues, de esa ansiedad, ¿no? Ese es un síntoma de los más comunes. De hecho, está estudiado que hasta el 80% de las veces que tenemos un dolor en el pecho y tal,
nos crea también una ansiedad adicional porque, claro, nos parece que puede ser un infarto, etcétera, ¿no? Y entonces, a su vez, eso se va creando, se va creando esa molestia inicial, que es a veces una opresión, que luego se convierte en dolor, ¿no? Que a veces hasta con punzadas. Entonces, en ese sentido, tranquilizarte, porque normalmente si tú has hecho bien yendo a quien tienes que ir, ¿no? Al médico y hacerte tus pruebas, en ese sentido, bueno, pues volvemos a lo mismo. La respiración es la clave de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Como estábamos hablando ahora, la respiración incide directamente en el sistema cardiovascular. Cuando yo respiro mal, respiro entrecortado, respiro irregular, lo que estoy haciendo es que mi corazón esté sometido a un esfuerzo superior, extra, ¿no? Un esfuerzo extra que a su vez, pues lógicamente, tiene consecuencias. Entonces, esa opresión en el pecho, ese dolor, tiene mucho que ver con el patrón de respiración que estemos haciendo. Normalmente, vamos a intentar respirar un poquito más lento, ¿vale? Luego daremos también unas pautas prácticas. Vamos a intentar, bueno, relajar en la medida de lo posible y, sobre todo, no entrar en pánico cuando nos pasan ese tipo de cosas, porque, como te digo, es algo muy habitual y no pasa absolutamente nada. Con el tema de la medicación, pues lógicamente yo desde aquí tampoco puedo opinar, ¿no? Eso es algo que tiene que ser tu médico el que lo haya prescrito y que lo vaya siguiendo. Pero, insisto, trabajando la respiración de una manera activa, toda esa parte de opresión en el pecho, dolor en el pecho, etcétera, la vas a poder mejorar. Notar. El tema de la menopausia, efectivamente, es así, hay una serie de desarrollos hormonales que a veces nos causan, pues, los famosos sofocos, tal, pero también se puede trabajar muy bien consiguiendo esa reacción de vasodilatación que conseguimos con la respiración. Gracias. Perdone, Ana. Me dijeron, doctor, también que cogiese una bolsa y empezase a soplar. Sí, bueno. A coger aire y soplar, coger aire y soplar. Sí, son trucos caseros, ¿no? Digamos, pero no son efectivos. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Entonces, tanto la bolsa como, por ejemplo, nosotros comentamos también que a veces utilizamos, pues, lo que es una pajita, ¿no? Una pajita de estas un poquito más gorda para poder controlar. Todo está relacionado con intentar respirar un poquito más lento y de una manera más regular. Entonces, bueno. De hecho, Ana, fíjese, porque antes de comenzar el programa, lo hablábamos Pablo y yo, y decía, por ejemplo, esta técnica que vemos en tantísimas películas, series, que nos recomiendan algunos especialistas médicos, de la bolsa en ataques de ansiedad agudos y eso, ¿qué tal va? Y él me dice, estupenda. Pero el Irrelax es un poco la evolución de esa bolsa. Claro, de alguna manera la bolsa, además, nos la solemos utilizarla ya en casos, digamos, que ya estamos en el problema, ¿no? Lo que tenemos que intentar hacer es no llegar a ese extremo, no llegar a la situación en la que yo me tengo que poner la bolsa para evitar esa hiperventilación, ¿no? Entonces, todo suma, como hablamos, cualquier técnica suma, pero es verdad que, bueno, podemos intentar entrenar las cosas de una manera que no lleguemos a esa necesidad de la famosa bolsa, ¿no? Sí, sí. Y Ana, y ya lo sabéis, también cuide la alimentación y haga deporte. Que eso Pablo, como especialista... Sí, el sedentarismo es otro gran enemigo para todos estos temas. Y ya digo que muchas veces no hace falta volvernos locos ni convertirnos en vigoréxicos, ¿no? Que se habla ahora y tal, sino que simplemente un paseillo, pues igual, en Quintanar, que es un pueblo muy bonito también, pues parques, lo que sea. O sea, un poco... Bueno, el parque que tienen. Claro. Menudo parque. Pues eso. Bueno, pues muchas gracias. Nada, y están invitados. Muchas gracias, que iremos. Muchas gracias. Venga, pues, hasta luego, gracias. Ahí tenemos a nuestro público que está queriendo hablar con nuestro experto y directivo de las clínicas Nacia, experto en técnicas de relajación y de estrés, Pablo. Y ahora nos vamos a La Jara, a Cuenca, a Villanueva de La Jara. En Gracia, buenos días. Hola, Juan Pedro, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Pues mira, aquí estoy. Oye, ¿qué tal la fiesta de la Virgen de las Nieves? Bien, bien. No las he visto mucho, pero han estado muy bien. Ah, bueno. Sí, bien, lo que he visto yo, muy bien, sí. Nos conocemos, ¿verdad? Ahora que... Claro que nos conocemos, Juan Pedro. Claro, si yo estaba allí grabando. Acuérdate de tus choricicos que te puse. Uy, qué bueno. Me ha hartado ahora en las vacaciones, ¿eh? Y esas tortillitas de espárragos y todo eso, ¿no te acuerdas? Sí, señor, que grabamos un reportaje con su padre, sí. Claro. A ver si vienes algún día por aquí, hombre. También, a ver si tengo tiempo. Eso. En Gracia, cuéntanos a nosotros, a todos nosotros, ¿qué te pasa? Pues mira, me pasa que como estamos atravesando tantísimo calor, pero bueno, yo no aguanto mucho el calor, ¿eh? Yo es que me pongo nerviosa, me pongo mal, de verdad que me pongo mala, ¿eh? Me pongo mala, me falta respiración. Con el primero que me habla, con aquel me descargo. Bueno, me suda, mira, lo que es la cabeza, los gotazos de la cabeza me caen sobre los hombros.
Bueno, es algo fatal, como me pongo con el calor. Muy mal. Sí, bueno, Engracia, buenos días. Buenos días. También imagino que, bueno, que derivado de todo esto, pues estarás teniendo problemas a la hora de dormir, ¿no? Pues no, a la hora de dormir no, porque mi casa es muy fresca, solamente tengo el aire acondicionado en el comedor, pero en las habitaciones lo no necesito. Por la noche no, es por el día, me lo paso fatal. Claro, bueno, lo primero, como comentábamos antes, al final el verano, ¿no? El calor influye muchísimo en todo lo que es el estrés, como es normal, y como tú bien dices también, se produce esa sensación y esa situación en la que por estar en ese estado, ¿no? Al final lo pagamos con los demás, ¿no? Con la familia, con los amigos, etcétera. Bueno, en este caso lo que provoca el problema, es decir, el calor, pues por desgracia no vamos a poder cambiarlo, ¿no? Claro, eso no lo vamos a poder cambiar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues intentar, pues lo mismo que estamos hablando, ¿no? Intentar tener una serie de técnicas que nos puedan ayudar a, bueno, pues de alguna manera soportar mejor ese estrés, que sea por el calor o sea por lo que sea. Entonces, en este caso, técnicas, por ejemplo, de relajación muscular, que también estamos hablando solo de respiración, pero también las técnicas relacionadas con la relajación muscular, que hay también muchas, incluso ahora mismo hay también mucho libro de autoayuda que se basa en ese tipo de técnicas, sobre todo la respiración, como estamos comentando a lo largo de todo el día, y por lo demás, bueno, pues el calor, por desgracia, no tenemos solución, ¿no? Nosotros no vamos a poder hacer nada, pero bueno, pero sí es que a veces, como esta mañana, estoy aquí en el comedor con el aire acondicionado y me estoy abanicando. Entra mi marido, pero mujer, pero bueno, vale, pero si yo tengo muchísima calor, pero no me puedes dejar, y me pongo mal, es que me pongo mal, de verdad. Claro, pero fíjate, Engracia, que ahí es también lo que comentábamos antes, ¿no? Al final nos creamos nosotros muchas veces el propio estrés porque estamos pues de peor humor, ¿no? Y al final lo que no es un problema se convierte en un problema. Entonces también hay que intentar, bueno, pues pensar que las cosas son así, ¿no? Que esas son las circunstancias, intentar no hacernos más círculo vicioso nosotros del que ya tenemos encima, ¿eh? Es decir, no entrar en la dinámica de la negatividad ni nada de esto. Entonces, bueno, ya sé que es difícil, pero bueno, con este tipo de técnicas también un poquito de respiración, de relajación, etcétera, haciéndolas a lo mejor un par de veces al día, teniendo nuestro espacio para nosotros mismos, como te decía, también evitar el sedentarismo, dar una vueltecilla, buscar actividades que de alguna manera nos gusten, ¿no? Nos encajen, nos puedan motivar. Bueno, buscar hábitos y encontrar cosas que nos puedan evitar ese estrés. Recordamos, alimentación, Engracia, alimentación, también algo de actividad, esas cositas que también nos está recomendando nuestro experto en técnicas antiestrés, muy importante, Engracia. Sí. ¿Vale? Luego, un momento, me pasa también que, ay, qué calor que tengo, a lo mejor el que está a mi lado, pues no hace tanta calor, pero qué obsesión tienes con la calor, pues ya me pongo peor. Claro. Digo, pero bueno, ¿por qué tengo yo que tener tanta calor y este que está en el mismo sitio, pues no tiene calor? Bueno, pero a lo mejor ahí es lo que hablamos, ¿no? Ahí te creas tú más el estrés, además lo aceleras o lo acentúas tú a la hora de decir, oye, ¿por qué esta persona no tiene calor? Que es que a lo mejor no es así, realmente puede tener calor, pero bueno, tendrá otro tipo de temperatura corporal, ¿no? Ya sabes también que las mujeres normalmente tendéis a ser bastante más frioleras. Esa historia con el aire acondicionado, no te preocupes, que la tenemos todos, en los despachos, en las casas y tal. Lo único que hay que hacer es no tomárselo a lo mejor todo a la tremenda y bueno, pues oye, tener paciencia y saber que las cosas pues tienen su solución, ¿no? Aunque en gracia es que no puedo tener paciencia porque como me encuentro mal, prácticamente me encuentro mal, pues has cogido una manía con la calor, pues no sé qué, madre mía, pero si es que tengo de verdad, si estoy sudando, ¿cómo me dices que esto es una manía? Bueno, de verdad, lo paso fatal. Engracia, quédate con nosotros porque ahora con nuestra compañera Ángeles, en el tiempo te vamos a dar buenas noticias, ¿vale? Muy bien, Juan Pedro. Ya verás que ese calor yo creo que va a bajar un poquito. Que un besazo para ti, para toda la familia y todo el pueblo. Muchísimas gracias, ese beso para ti, que estás un poco morenín. Muchas gracias. Tú sabes lo que tiene bañarse y las vacaciones. Un besazo, guapa. Venga, igualmente a los dos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vamos a La Minos, en Guadalajara, con Natividad. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Nerviosa. ¿Qué le pasa? Nerviosa porque... ¿Pero es el doctor? Bueno, yo soy el presentador, el doctor. Tenemos el técnico experto en técnicas antiestrés con nosotros. Ay, no me saque No, doctor, pero le va a ayudar.
no me saque la foto para que no me vean. ¿Qué le pasa? Cuéntenos. Yo, pues, mire, me han dicho que tenía úlcera Sí. en el estómago. Pero resulta que últimamente me han dicho que ya estaba curada. Y a mí me duele mucho el vientre. Y me dicen que es del estómago. Y yo voy a andar y a 200 metros ya no puedo, me tengo que sentar. Tengo como ansiedad, como nervios. Claro. Nervios también. ¿Ha tenido usted alguna natividad, alguna situación complicada últimamente? Bueno, he tenido... ¿Que la ha puesto más triste, que le ha más llevado a una joven. situación más...? No, yo no, pero mis hijas, que he tenido 2 hijas enfermas y tengo como estrés de lo mismo. Pues atención, porque Pablo le va a decir ahora una técnica maravillosa para cortar ese estrés, que por eso él es experto en técnicas antiestrés. Sí, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Es verdad que puede haber algunos acontecimientos que nos causen ese estrés y, bueno, pues de alguna manera lo único que podemos hacer desde aquí y ahora... ¿Tengo que colgar? Sí, ¿perdón? ¿Cuelgo? No, escúchenos. Ah, Escúchenos. vale. Bueno, pues mire, estamos hablando hoy de la respiración y la verdad es que es un arma muy, muy poderosa. Entonces, ¿qué podemos hacer? 2 veces al día, por ejemplo, cosas muy concretas, teniendo una tecnología, la tenemos. Si no la tenemos, simplemente sentarnos tranquilamente, dedicar 2 o 3 minutos a nuestro espacio, olvidarnos de lo de alrededor, nos ponemos en un sillón tranquilamente, no hace falta tumbarnos ni nada, y intentamos respirar de manera lenta. Con la mano en el abdomen intentamos que movilicemos la mano del abdomen respirando de una manera lenta. Para respirar lento, bueno, pues podemos ir contando, ¿no? Hay un método muy, muy casero, pero que funciona, pues que yo voy 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, es decir, voy cogiendo aire, voy soltando aire, voy cogiendo aire, voy soltando aire. Lo que llamamos un KitKat, ¿no? Un descanso que lo utilizamos mucho también en los trabajos y que es muy útil para personas como lo que estás comentando, ¿no? Es decir, respirar simplemente 2 minutos. Es que 2 minutos es un parón que hacemos en nuestro quehacer diario y ya verás cómo simplemente con eso vas notando cómo puedes estar mejor. Entonces la idea sería luego ir entrenando esa respiración para estar mejor, igual que las otras técnicas que hablamos, ¿no? Natividad, y para cualquier consulta más, todos los profesionales y doctores de las clínicas Nafia, seguro que Pablo le pone en contacto con ellos y le pueden ayudar. ¿Y por qué me canso tanto? ¿Vale? Ahora le pasamos con nuestros compañeros del control y ellos les dan el teléfono, ¿vale? Un besazo y un Gracias. saludo. ¿Cuelgo? Hasta luego. ¿Ya cuelgo? Bueno, sí, cuelgue. Bueno, Pablo, nada, cosas del directo, es lo que pasa, 11 y 54 minutos y 33 segundos. Muchísimas gracias, quédense con esto. Carolina, también muchas gracias. Esperemos que como paciente esté mejor. Sí, muy bien, lo estoy llevo respirando mucho rato, al principio fatal, pero ahora ya lo estoy haciendo muy bien, ya se me ha pasado el nervio. Y quédense de verdad con el nombre del iRelax, ese aparato que hemos estado mostrando, y también con el de las clínicas Nafia, que nos han ayudado en esta consulta esta mañana. Muchísimas gracias Un placer. a los dos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.